Bien, como les mencionaban, mi nombre es Cristian, soy misionero laico y me pidieron dar un tema ya propio de este tipo de seminarios. Y básicamente lo del inicio voy a tratar de ser fiel al escrito. Lo segundo va a ser un poco de mi cosecha porque me parece que Dios me pedía un poquito el ser más concreto. El tema que me dieron a mí está bien estructurado, bien realizado, pero me parece que es muy general. Y creo que los tiempos que está pasando la iglesia es como para ser bastante concretos, ¿no? Y no hace daño el ser generales. O sea, el tener las ideas así como muy general y que cada quien aplique lo que le aplique, sirve. Pero me parece que vamos a hacer un esfuerzo en agarrar un pedacito y hacerlo demasiado concreto, demasiado concreto. El objetivo que traía el tema venía descrito como pedir al Espíritu Santo la gracia de ser como otro Cristo. Y si les resumo el tema tal como me lo dieron, la enseñanza parte de una realidad de nuestra fe, de que nuestra naturaleza humana está herida, diferente a lo que creen los protestantes, Eso siempre hay que diferenciarlos. Los protestantes creen que nuestra naturaleza humana está corrompida. Nosotros los católicos decimos que está herida. Las conclusiones que se saca, o sea, si tu naturaleza está ya corrompida, sacas otras conclusiones, tanto de que lo que haces bien, lo que haces mal en la vida y todo eso, salen otras conclusiones y tú dices, bueno, yo estoy fregado. A diferente de decir, no, estoy herido, pero no estoy fregado completo, está herida mi naturaleza. Y eso apunta a el Génesis, en el pecado original. Hay una inexactitud, pero me imagino que el que escribió el tema pues no pretende dar clases de teología, pero yo les voy a dar este dato. Ahí dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza. ¿Eso es cierto? Sí. Y dice, y el pecado echó, vamos a ir a la basura esta semejanza. Por el pecado perdimos esa imagen y semejanza, lo cual es falso. Lo que el pecado original afectó fue la semejanza, pero no la imagen. ¿Por qué nosotros somos imagen de Dios? Porque somos, aunque tenemos cuerpo, somos seres espirituales. Los ángeles también son imagen de Dios. Y fíjense lo que voy a decir, los demonios son imagen de Dios. Porque mientras sean espíritu, son imagen de Dios. La semejanza nos viene, es la vida de Dios en uno, es decir, lo que nosotros le llamamos la gracia. ¿Esa gracia se perdió en el pecado? Sí. La semejanza con Dios la perdimos en el momento del pecado original. En este sentido, ¿los ángeles también son semejanza? Sí. ¿Pero los demonios son semejanza? No, ahí ya no. Los demonios son imagen de Dios porque son espíritu, pero no son semejanza y nunca ya lo serán porque ellos están ya condenados, porque han perdido la vida de Dios, que es la gracia. Por eso, si tú te mueres en pecado mortal, ¿qué hace el pecado mortal? ¿Por qué se llama mortal? Porque mata la gracia, la vida de Dios en uno. Si tú te mueres en pecado mortal, ¿para dónde vas? ¿Para el infierno? ¿Porque Dios te castigó? No. Porque tú has decidido vivir sin Dios. Sacaste a Dios con el pecado original, con el pecado mortal. Y tú ya no tienes la semejanza. Esto de que a veces creen que en el infierno están pidiendo, ay Señor, dame una oportunidad y ahora sí me porto bien. Eso no existe. En el infierno se blasfema contra Dios. Porque como quedaste, si tú quedaste en pecado mortal, mataste la semejanza que tienes de Dios. Aunque Dios en el día del juicio te diga, vente conmigo, tú le vas a decir, ¿y quién se quiere ir contigo? Yo no te quiero. Y le vas a ofender. En el infierno no hay arrepentidos. No hay demonios ni condenados que están pidiendo una segunda oportunidad. Porque han matado la semejanza con Dios. Entonces, esto es importante. Entonces, en el tema, simplemente aclaro eso porque ahí sí dice que con el pecado original perdimos esta imagen y semejanza con Dios, y no, la imagen la tendremos así, chamuscados en el infierno, seremos imagen de Dios.
porque tenemos un espíritu. Pero la semejanza es la vida de gracia. Y ahí sí, si estamos en el infierno, no seremos semejanza. Y aquí, ¿cuándo no somos semejanza de Dios? Precisamente cuando no vivimos en gracia. Ahora, la gracia de Dios nos viene ¿por quién? ¿Quién fue el que rescató a nuestra naturaleza herida? Jesús, nuestro Señor. Y eso solamente podía hacer Él. ¿Por qué? Hay un principio básico. La falta tiene la medida, o la culpa tiene la medida, o la agresión tiene la medida del agredido. Ejemplo, si yo le pego a Oscar en este momento, él llama a la policía y ¿qué les gusta? ¿24 horas, 48 horas en la cárcel que me metan? Pero si yo le pego a Donald Trump, ¿serán 48 horas? ¿Por qué? Porque no solamente es Donald Trump, sino es el presidente de los Estados Unidos. La falta, la agresión tiene la medida del agredido. Para yo ser absuelto del cachetadón que le pueda dar el presidente, tengo que pagar una falta a nivel de haber golpeado al presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es una ofensa a Dios. ¿Quién puede pagar una ofensa a Dios? Nadie. Ni el más pequeñito de tus pecados tú lo puedes pagar por ti mismo, porque es una ofensa a Dios. Por lo tanto, la culpa la tiene del tamaño de Dios. ¿Cuánto llenas eso? Nunca. Por eso el Señor se encarnó y haciéndose hombre, por lo tanto compartiendo de nuestra naturaleza, en todo, menos en el pecado, redimió nuestra naturaleza. Y por eso nosotros tenemos las puertas de la gracia, si queremos, abiertas en par. Sobre todo, lo vamos a hacer el día de mañana en la charla que les voy a dar, a nivel de los sacramentos. Ahí está la puerta de la misericordia abierta. Que no te la tienes que merecer. Tienes que tener tu voluntad para aceptarla. Porque ni con todo el dinero que tú tengas, ni con todos tus bienes, ni con todos tus actos, tú pagas una confesión. No la vas a poder pagar nunca. Ni una santa misa tú pagas. Es imposible. No podemos. Entonces, en este sentido, el tema, tal como me lo dieron, hablaba, pues ya después saca a San Pablo, en donde dice que precisamente cuando tú dejas que la gracia de Dios entre en ti, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar una transformación en ti. Y San Pablo lo dice, yo ya no vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Ahora bien, el problema está en que después va en cuestiones muy buenas, pero muy generales, que es vivir la vida de Cristo. La gracia se tiene que ir demostrando en que tú empiezas a pensar ya no como tú, sino como Cristo. En que las acciones tuyas ya no son las tuyas y son las de Cristo. Pero, pues Cristo es el ser humano perfecto, es hombre y Dios verdadero. Pero como hombre es el hombre perfecto y a eso le tenemos que tirar. Eso es ser santo en pocas palabras. Y esa es la misión que tenemos aquí, ser santos. No es una carrera, esa no es la meta. No tengo problema con una carrera. Pero si tú eres un profesionista que no eres santo, perdiste el tiempo, compadre. Ni siquiera el matrimonio o el sacerdocio es la meta. Porque si un sacerdote es sacerdote, pero no es sacerdote santo, perdió el tiempo. Si alguien es casado y no es casado santo, perdió el tiempo. La meta es la santidad. ¿Y qué es ser santo? Ser semejante a Jesús. ¿Eso cómo se puede? Solamente dejando entrar la gracia que viene de Jesús, sobre todo a nivel de los sacramentos, y Él empiece a transformarte para que un día tú puedas decir, yo ya no vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Pero hay tantas cosas que aprenderle al Señor, tantas cosas que la gracia tiene que ir trabajando en nosotros. Y es aquí donde yo meto un poquito, pues, o un muchito de mi cosecha, porque quiero ser muy específico. Y voy a tomar dos cualidades de Jesús que si dejamos entrar en la gracia, se van a ir formando. Si no se forman, estamos totalmente fregados en muchas áreas de nuestra vida, porque son dos
cualidades de nuestro Señor que son fundamentales. Tan fundamentales que son de las dos únicas cosas que Jesús hasta dijo, aprendan de mí. O sea, ¿Jesús es generoso? Sí. Pero ustedes no van a encontrar ningún versículo que diga, aprendan de mí que soy generoso. ¿Jesús era amable al hablar? Seguro. Y sin embargo no vas a encontrar una parte donde diga, Jesús, aprende de cómo estoy hablando, apréndele. Cuando mete esta parte de dos cualidades muy principales, está hablando de que son dos cualidades que son la base de todas las demás virtudes. Te cito el texto, dice Mateo en el capítulo 11, del 28 al 30, dice así nuestro Señor: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados. Es más, déjenme hacer aquí una pausa. Me estaría desviando, pero déjenme hacer un paréntesis. Porque siempre que sale este texto me gusta aclararlo, porque desafortunadamente en nuestros grupos católicos hemos metido mucho una espiritualidad protestante. Y una espiritualidad protestante de, venga, aquí tiene al Señor de los milagros, un Señor de poder, un Señor de sanación, un Señor de liberación. Y al fin y al cabo formamos católicos que solamente vienen al Señor por sus milagritos, no por amor a Él. A Dios se le tiene que amar por Él mismo, no por lo que recibes de Él. Porque si tú amas al Señor por lo que recibes de Él, tu fe tiene fecha de caducidad. Como la leche un día se va a cortar. Porque el Señor, todo lo que te ha dado un día te lo puede quitar. Sí. ¿Y qué? ¿Le vas a reclamar? ¿Con qué cara? El viento te podría decir, a ver, espérate. Porque hay descarados que todavía le reclaman a Dios, El Señor le puso, a ver, espérate. ¿Me reclamas porque te quité esto que yo te di? Dime, ¿tenía obligación yo de dártelo? Y ahora, ¿con qué descaro tú me vienes a reclamar una cosa que yo te di y que ahora te la quiero quitar? ¿Quién te crees? Pero esta espiritualidad protestante que, ojo, póngale cuidado porque la han metido dentro de la Iglesia Católica en muchos grupos. Y fíjense aquí en este texto, les digo, y me estoy desviando un poquito del tema, pero quiero dar este paréntesis. Fíjate cómo comienza esta cita. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados. Jesús no dice, venga a mí la fatiga y el sobrecargo. Jesús no agarra cosas, agarra personas. En una ocasión, una amiga que estaba recién conversa, pues ya ven que los recién conversos, pues todo lo que es de Jesús y todo, y te lo mandan en las redes sociales y todo, y una vez me mandó una caricatura que yo cuando la vi dije, eso es protestante. Y me dice, ¿de dónde? En un cuadrito tenía a una persona cargando libros y decía problemas, sufrimientos, enfermedades, y estaba así sudando que no podía. Segundo cuadrito, estaba Jesús diciéndole, dámelos. Tercer cuadrito, ella dándoselos. Cuarto cuadrito, ya la persona así, libre soy. Eso no es católico. ¿Dónde está el problema aquí? Precisamente en esto. Que esta caricatura le cambiaría este texto bíblico y tendría que decir, Señor, venga a mí todo el cansancio y las fatigas y la sobrecarga. Pero fíjate, Jesús no dice eso. Jesús dice, vengan a mí los fatigados, los cansados. Jesús agarra personas, no cosas. No he estado todo el tiempo aquí. El coro me disculpará si en dado caso la han cantado, porque se suele cantar mucho en nuestros grupos. Pero una de las canciones que yo no aguanto, precisamente por esto, es llévate mis tristezas, llévate mi soledad. O sea, Jesús como bote de basura, ¿va? Llévate y todo. No, lo que se tiene que llevar son solamente nuestros pecados y para eso está la confesión. Pero de ahí en más, Jesús te quiere a ti. ¿Cuál sería una actitud más cristiana? Señor, vamos a agarrar la caricatura. Están todos los libros así, cansancios, enfermedades y todo eso. Señor, si es tu voluntad, aliviáname esto. Pero a mí lo que me importa es, llévame contigo. Yo quiero estar contigo, sano o enfermo, sufriendo o tranquilo, con paz o con persecución. El salario del cristiano católico no es no tener problemas. El salario del católico no es no tener enfermedades. El salario
del católico, el triunfo del católico es estar con el Señor a pesar de que pueda tener sufrimientos, a pesar de que tenga enfermedades, a pesar de que tenga preocupaciones. Eso es el católico. Lo demás es ser un protestante que va detrás del Señor simplemente por los milagritos. Pero bueno, cierro este paréntesis porque esto no tiene, bueno, sí tiene que ver con el tema, pero esto porque siempre que leo esta cita me gusta explicar esto. Fíjense cómo el Señor está pidiendo personas, no problemas, no cosas. Vengan a mí los fatigados. No te está diciendo, venga a mí tu fatiga. No, no, compadre. Vente tú conmigo. Yo te puedo quitar la fatiga. Si te la quito, bien. Lo importante es que estás conmigo. Si no te la quito porque creo que te va a formar, pues imagínate, ¿cuál es tu premio? Bueno, aunque no me la quites, estar contigo es lo importante. Porque, si yo les contara, he visto personas que el Señor los ha sanado de cánceres, los ha librado de secuestros, les ha hecho milagro y medio, y evidentemente después del milagrito, bien cerca del Señor, pero después dejan a la esposa y andan con otra, etc. Yo les digo, miren, es más, sobre todo que en la renovación se habla mucho de milagros. Pídanle al Señor milagros, pero que les tiemblen las piernas al pedirlos. ¿Por qué? Porque dice la misma Sagrada Escritura, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Si a ti el Señor te sana de un cáncer, te va a pedir muchas más cuentas que a aquel que no le sanó su cáncer. Porque muchas veces tú le pides al Señor, dame la salud, ¿para qué? Para pecar saludablemente. O sea, de ese nivel es nuestro descaro. Le pides al Señor algo que después Él te lo da y con eso que te dio, tú vas y lo ofendes a Él. Entonces cuidado con esto, porque el Señor nos lo da, pero nos lo da precisamente para estar con Él. Y si lo que te dio, lo único que hace es, como ya estás tranquilito, ya no estás sufriendo y todo eso, ya después agarras tu propio camino o te haces una religión a tu medida, pues tendría que decirte, maldito el día que fuiste sanado, compadre. Más te valdría volver nuevamente a los sufrimientos que has tenido antes. Que fue algo que dijo el padre, no sé quiénes estuvieron en la misa, el padre en la homilía dijo algo similar. Su párroco les mencionó eso, de cómo la persona, que cuando Jesús dice, pidan y se les dará, no le está diciendo como para cumplir nuestros caprichos, sino para que siempre nos sepamos necesitados de Dios. Si Dios te da, cuidado con que, ya me dio, ya me sané, ya se restauró mi matrimonio, ya se hizo eso, pues ya puedo hacer lo que se me pega la gana, ¿no? Cuidado, al contrario, se te va a exigir más. Porque si mucho se te dio, mucho se te pedirá. En fin, dice el texto, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es el único texto en la Biblia que Jesús nos dice que lo imitemos en algo. Claro, dice al final, les doy un mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, que lo amen como Él nos amó. Pero si queremos ver algún texto en donde Jesús haya dicho, ¿sabes qué? Apréndeme esto. De manera, le tenemos que aprender toda la vida a Jesús. Pero Él hasta con su boquita nos dijo, ¿sabes qué? Apréndeme esto. Fueron dos cosas. Y aquí te las acabo de leer. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ojo con lo que sigue. Y hallarán descanso para sus almas. Cuando un alma no tiene descanso, no confundir descanso con comodidad. Los santos vivieron con muchas tribulaciones, pero tenían la paz de Dios. Hay gente que con yoga pueden sentirse tranquilo en su alma, con un masajito y un spa, cualquiera. Pero no está, por eso Jesús también al final de su vida nos dijo, yo les doy la paz, pero no se las da como las da el mundo. La paz del mundo no es la misma paz de Jesús. La paz del mundo la agarras en un spa sin problema, con un masajito. La verdadera paz, solamente realmente la verdadera paz de Dios la tienen los mansos y los humildes. Nada más.
Y dice, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, lo que he querido hacer es centrarme en estas dos cualidades, porque si el tema lo que les quiere hacer invitar es, les leo nuevamente el objetivo que tenía la hojita esta, pedir el Espíritu Santo la gracia de ser como otro Cristo, pues imagínate, nos falta un montonal de cosas. Es más, se nos va a acabar la vida y nos vamos a quedar cortos en imitar a Jesús. Entonces, por eso que he querido hacer algo muy concreto y muy específico, pues agarremos estas dos cosas que el Señor por algo le interesó decirnos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Para la mansedumbre y la humildad, adivinen qué, ya con esto yo creo que a muchos no les va a gustar. No, sí, ¿sabes qué? Yo creo que quiero ser manso y humilde. Pues déjame decirte que no hay mansedumbre y humildad sin cruz. Sin crucifixión nunca vas a poder ser manso y humilde. Es decir, los cómodos espiritualmente hablando no son mansos ni humildes y ni lo van a poder llegar a ser, porque la mansedumbre y la humildad brota de la cruz. Un santo que es doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, dice, fíjate, si no sabemos lo que hemos de hacer para agradar a Dios, miremos a Cristo y Él nos enseñará en la cruz la mansedumbre. Sí, hermano, ya me convenció, tengo que ser manso y humilde. ¿Cómo le aprendo? ¿Dónde se toma esa clase? Mire a Cristo crucificado. Sin cruz nunca vas a ser manso y humilde. Es imposible que seas. Por lo tanto, si alguien no quiere ser crucificado, en automático ni gaste su tiempo. No va a conseguir nunca ni la mansedumbre ni la humildad. Nada más que si no consigues la mansedumbre y la humildad, que son la base de todas las virtudes demás, pues en automático tu vida de gracia, ya te diré cómo va a estar de desnutrida, sino que muerta, ¿verdad? Dice San Juan de Ávila, si no sabemos lo que hemos de hacer para agradar a Dios, miremos a Cristo y Él nos enseñará en la cruz la mansedumbre, que aún con los males no maldice a quien le maldice. Yo sé que cuando ves a Cristo crucificado, ves a un hombre que lo están escupiendo, que se están burlando de Él, y que Jesús responde de la misma manera, no. Entonces, fíjate que esto ya es algo muy concreto, porque si yo les digo, ay sí, yo ya no vivo, sino vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque hice el seminario del Espíritu, y porque ahorita voy a ir a misa, no, mañana voy a ir a misa, no, porque ya voy al grupo, etc. Sí, pero apenas te des cuenta que en el grupo alguien está hablando mal de ti, ¿respondes como Jesús respondió en la cruz? Apenas ahora regreses a tu casa y tu esposo o tu esposa, que anda más perdido que Adán en el Día de las Madres, posiblemente, a la primera falta que te encuentre te va a decir, ¿y para qué te sirve ir a la iglesia? ¿Qué onda? ¿Vas a responder como Jesús en la cruz? Esto es serio. Ser católico no es un club de fans de Jesús, ¿eh? Esto es para gente seria. No estoy diciendo gente perfecta, porque aquí puede haber un pecador, pero que verdaderamente se abrace a Jesús crucificado y abrace la cruz y se deje crucificar, ese crece en mansedumbre y humildad mucho más rápido que quizá alguien que aquí tiene 20, 30 años en el grupo y que se ha estancado. Y no es una persona santa, una persona pecadora, pero su santidad se ha quedado estancada. Y hay gente que presume eso. No, yo ya he pasado por 35 seminarios del Espíritu, he organizado esto, tengo tanto, es más, casi hasta el padre, ¿verdad? Padrecito, yo tengo 50 años poniendo las flores. O sea, ¿y usted quién es? Usted apenas acaba de llegar. Entonces, no estoy hablando de personas perfectas, estoy hablando de personas que verdaderamente toman las cosas en serio. Las cosas en serio. Sigue diciendo San Juan de Ávila, Él nos enseñará la cruz, la mansedumbre, que aún con los males no maldice a quien le maldice. No se venga aunque puede hacerlo. ¿Tú crees que cuando se estaban burlando,
Cuando le estaban diciendo, a ver, si tú eres tan Dios y toda la cosa, bájate de la cruz. ¿Tú crees que Jesús no podía hacerlo? Así. Y les hubiera tapado la boca, así. Y no lo hizo. ¿Qué hay en la mansedumbre? ¿Qué hay en la humildad? Que el mismo Dios, pudiéndose vengar, no se vengó. Dice San Juan de Ávila, aunque pueda hacerlo, aunque pueda vengarse, no. Más aún, dice San Juan de Ávila, el Señor desprecia la honra. Es decir, no anda buscando que hablen bien de mí, que no me anden diciendo chismes o calumnias y todo eso, que todos me aprecien, que casi todos me hagan reverencia. Al Señor le valió su honra, murió como un criminal. Ah, pues este era Dios, este que no pudo bajarse de la cruz. Yo pregunto, ¿cuántos que ya tienen rato quizá en los caminos del Señor tienen capacidad de no buscar su honra e inclusive exponerla al vituperio? Por eso se necesita pantalones, Dice San Juan de Ávila, él desprecia la honra, la riqueza. Otra cosa que se nos ha metido muy protestante. Venga con el Señor y el Señor lo hará un hombre y una mujer de abundancia, y va a tener un buen carro y una buena casa y hasta va a adelgazar. Pues ¿cómo no van a tener llenas esas iglesias protestantes cuando lo único que están predicando es lo que el corazón sin Cristo, el corazón mundano, las cosas materiales, anda uno atrás de ellas? Pero ellos se los quieren muy cristianos. Yo siempre les pongo un ejemplito. Por ejemplo, estas sillas no tienen colchoncito, pero imagínense que las 2 primeras hileras tuvieran colchoncito. Y tú llegas, eres de los primeros que llegas. ¿Qué silla agarras? Pues ya si ustedes sacan el cobre, yo no sé. Pero viene la hora de comer. ¿Quién pensó? Deja que se formen primero las mujeres, las ancianas o los ancianos, etcétera, y yo me quedo hasta el último. O sea, hasta en las cosas de la iglesia lo que demostramos no es que Cristo vive en uno. Por eso he querido ser tan concreto, no quedarme en, sí hermanos, tenemos que ser como el Señor, las virtudes del Señor. No, vamos agarrando primero nada más estas dos para ver si lo somos. Dice San Juan de Ávila, despreció la honra, la riqueza, la comodidad. Y por obedecer la voluntad del Padre, asumió el riesgo de la cruz. Ahora, algunas claves para entender esto de Jesús manso y humilde y poder con la gracia. Es más, ahora que después van a orar por ustedes y todo esto, en vez de estar pidiéndole que me sane del cáncer, que se arregle mi esposo, no, ¿qué tal si empiezas diciendo, Señor, estoy reconociendo que de mansedumbre y de humildad tengo 0, comienza por mí, si vas a mandar tu espíritu, nada que estar buscando de que si voy a azotar o no voy a azotar, de que si voy a hablar, no, pídele de esto, que esto es mucho más importante. No estoy despreciando los carismas, pero los carismas delante de las virtudes no se comparan. A mí me gusta decir, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, que seguramente muchos conocen, él tuvo las llagas de nuestro Señor. Pero a él no lo canonizaron por las llagas, él lo canonizaron por haber vivido como Cristo vivió, no por tener las llagas de Cristo. Hay una frase que dice Martín Valverde también muy buena, dice: hay gente que presume tener el don de lenguas, pero más bien tiene una lengua que es un don. O sea, para el chisme y para la calumnia se pinta. Entonces a mí, yo no sé si alguno se emociona acá, pero a mí no me emociona a ver una persona que está hablando de lenguas cuando sé que esta persona después se traga al prójimo. Entonces cuidado con esto, vamos a tirarle a claves verdaderamente importantes. Y si nos centramos en lo importante, después los carismas, ahí sí los carismas alimentan lo importante. Pero si hay carismas y no está viendo lo importante, duden. Les voy a dar
algunos tips agarrando a este mismo santo que es doctor de la iglesia, San Juan de Ávila. Dice San Juan de Ávila: pensemos en nuestros caminos errados y volvamos los pies a los de Dios para caminar por ellos. Primer paso para ser manso y humilde: reconoce que andas perdido. Si tú no reconoces que eres soberbio, que eres arrogante, que siempre quieres que se haga primero tu voluntad y después la de los demás, ya el primer paso no lo puedes dar. No, te dice, pensemos en nuestro camino errado, dite la verdad, de que eres un arrogante, que eres un soberbio, que inclusive problemas a nivel de la familia no son tan graves y se hacen graves por tu soberbia, por tu arrogancia, porque en realidad, cuando yo he tratado muchos matrimonios en crisis, cuando tú ves cómo está ya destrozándose todo y casi divorciándose, y tú viste que empezó porque si le puso más sal a los frijoles o que no, es ridículo. Digo, yo soy soltero, pero conozco muchas experiencias y yo sé que si ahora les empiezo a preguntar, se los aseguro que llegamos a que la mayoría de broncas que hay en el matrimonio y en la familia son ridiculeces. Entonces empiezas a decir la verdad, que a veces los chiquitos se empiezan a ser grandes por tu soberbia, por tu arrogancia, porque quieres que el otro doble las manos y no doblarlas tú. Dice San Juan de Ávila: y pongamos nuestro corazón con Dios y quitémoslo de nosotros. El manso y el humilde no está pensando en él, está pensando en Dios y en los demás. Por eso que se tragan su fama, que lo calumnian, como si viviera para él mismo. Ya no está viviendo para él. Ese sí está demostrando lo que dice San Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y pongamos nuestro corazón con Dios y quitémoslo de nosotros. Busquemos su contento. ¿Contento de quién? De Dios. Aunque con descontento nuestro. Muchos dejan de venir a la iglesia. Es que, hermano, ya no siento a Dios. ¿Y quién te dijo que la vida de fe es sentir a Dios? Y se cambian de parroquia porque no allá el párroco sí se avienta unos chistes muy buenos y toda la cosa. Y no, este es medio aburridón. No, es que el coro allá, ay, me pone a bailar, aunque no tendríamos que estar bailando en misa, se ha dicho de paso, litúrgicamente hablando. Entonces tú dices, bueno, o sea, ¿por quién vas? O sea, ¿para qué vas a la misa? O sea, el centro de la misa eres tú. El centro de la misa son tus gustos personales. No es el Señor. ¿Te equivocaste, compadre? Y fíjate, los humildes, lo que hacen, dice San Juan de Ávila, se quitan del centro y lo ponen al Señor. Dice San Juan de Ávila: busquemos su contento, el de Dios, aunque con descontento nuestro, y seamos crueles contra nosotros por ser blandos para Él, pues algún tiempo por regalarnos tanto desagradamos a Él. Este es español antiguo. Lo que en pocas palabras está diciendo aquí es: si tú estás aquí reconociendo tus faltas, tienes que decir: ya bastante hemos ofendido a nuestro Señor, ya bastante hemos estado lejos de Él, para que ahora, estando con Él, queremos que el Señor nos complazca y que nos dé un besito y nos dé la palmadita y todo esto. Gracias. Pues como que no. A veces nos pasa eso. Nadie llega a una conversión sin decir: ¿sabes qué, Señor? Disculpándome la palabra, muy mexicana, la he cajeteado un montón de veces. Para estar aquí contigo, y quiera el cariñito, ay, consiénteme, Señor, la palmadita. O sea, un poquito de... No, Señor, lo que te he fallado por tanto tiempo, ahora que estoy contigo, nada que comodidad, ni abracito, ni nada de eso. Prepárame como un soldado, quiero dar la batalla. Ya tanto tiempo te he ofendido, ya tanto tiempo me he estado alejado de ti, para estar esperando que hasta ahora que estoy contigo, ay, me agarres, bebecito. Busquemos el contento de Dios, no el contento nuestro, o aún el contento de Dios estando descontento uno. Y seamos crueles para nosotros, por ser blandos para Él, pues algún tiempo por regalarnos, por vivir alejados, cómodos, tanto te desagradamos a ti, Señor.
Crucifiquemos ya este mal hombre, o el hombre viejo que diría San Pablo, y viva en nosotros Jesucristo bendito, pues murió por darnos vida. El hombre viejo, que habla San Pablo, no es para apapacharlo, es decir, ok, que el hombre viejo se porte un poquito más mejor o más bien. No, al hombre viejo hay que matarlo. Lo tienes que crucificar. He ahí la clave de una verdadera conversión. Un verdadero convertido no es una persona perfecta, es una persona que dice, así vuelva a caer en los pecados del pasado, yo nunca más justifico mis pecados. Voy, me confieso y sigo dando la batalla contra mi pecado. El convertido no es un perfecto. El convertido es el que verdaderamente crucificó su hombre viejo y decir, ¿sabes qué? Yo jamás voy a pactar con el pecado. Y si llego a caer en pecado, soy el primero que voy a ser serio conmigo y voy a reconocer mi pecado. Ahí está el sacramento de la confesión y a dar la batalla. Pero hermano, yo caigo en un montón de veces. Pues un montón de veces te levantas. Porque aquellos porque ya volví a caer en otro pecado del pasado. Ya no crecí en esto, ya no estoy progresando y todo esto. Y tira la toalla, esos nunca se convirtieron. Eso es lo único que tuvieron al hombre viejo apapachándolo un poquito, nomás por darte un mejorcito que en el pasado. Un día se va a cansar y te va a volver a salir. En cambio el convertido, aunque me salgas compadre, yo te vuelvo a matar si es necesario. Pero yo tengo certeza de que jamás pactaré ni con el mundo, ni con el demonio, ni con los instintos de mi naturaleza herida. Esa es la radicalidad que se tiene que tener. Dice San Juan de Ávila, humillémonos a toda criatura por amor de Él en satisfacción de nuestra grande soberbia y en imitación de su grande humildad y echando de nuestro corazón toda ira de serpientes, vistámonos de la mansedumbre de nuestro Cordero. Hay muchas cosas, no estoy hablando de pecados, estoy hablando de defectos del otro, que para crecer la humildad tienes que decir, ¿sabes qué? El otro está mal, pero me voy a humillar, no voy a defenderme. Esto lo he venido contando en varias charlas. He visto yo cómo está el fenómeno de... Anteriormente la mujer era más acercada a Dios y el hombre era el que estaba más perdido. Después se empezó a emparejar. Yo he visto tantos hombres que están acercados a Dios y la mujer es la que está más perdida. Pero ahora me ha tocado ver cómo el demonio es tan astuto que he visto gente divorciándose y los dos son gente de iglesia. Y los dos son gente comprometida y me consta son dos personas que aman a Dios. Entonces, ¿cómo puede una persona, un matrimonio que anda en las cosas de Dios, estarse divorciando? Les cuento nomás algunos casos, ¿no? Por ejemplo, uno me dice, es que hermano, yo quiero que los niños en las vacaciones o en el tiempo libre vayan a jugar deporte. Y ella, mi esposa, quiere que vayan a hacer el arte, cosas de arte. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Los dos? Digo, ¿es malo hacer deporte? No. Digo, si me dicen, yo quiero llevarlos a hacer deporte y ella los quiere llevar al prostíbulo, pues claro, está claro que tú no puedes ceder en eso. Porque la opción de tu esposo o de tu esposa es que los lleva a pecar, eso no puedes tú ceder. Pero aquí estamos hablando de dos cosas buenas y por no ponerse de acuerdo en eso, se avientan un round y se andan casi destrozando o divorciando. Entonces, ¿qué es lo que me ha tocado decirles? ¿Sabes cómo se soluciona esto? Solamente hay una. ¿Quién está dispuesto a crucificarse? A morir a su opción, aún sabiendo que su opción es buena. Sin humildad ni mansedumbre eso ya no se va a poder hacer. Porque si tú estás con una posición mala y el otro está bien, a veces hasta por orgullo tú no cedes, tú dices, pero dentro de tu conciencia dices, yo soy el que la está patinando aquí, yo soy el que está mal, pero no, yo voy a seguir peleando, ya que me metí. Pero al menos en tu conciencia tú sabes que estás mal. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes que renunciar a una cosa que tú estás bien?
pero simplemente dejar que el otro gane en su opción buena o en un defecto. Pecados no, digo, me está pegando todos los días, voy a ser manso y humilde, me voy a poner ahí, dele. No, pues no, tienes que protegerte. Pero hay cosas, la otra vez contaba una del padre Ángel Espinosa que decía de un matrimonio que la mujer no tolera desayunar con su esposo porque come cereal. Y el padre le dice, pues ¿cuál es el problema que come cereal? Padre, lo come sin leche. ¿Y sabe lo que es? Tú, esa mujer hay que decirle, ahí está una oportunidad para ser manso y humilde. La mansedumbre y la humildad, el Señor no te la va a mandar así, clean, ya te vuelves. No. Él te va a dar mansedumbre y humildad, como Él fue manso y humilde, dándote opciones para que la practiques. Dejémonos el cuento de esto de que Dios lo puede hacer, pero Dios no trabaja así. Vean la vida de los santos. Dios no trabaja así. Ay, este era súper pecador y de pronto todas las virtudes le llegaron así en un momento de oración. No. Porque el Señor sabe que lo que no trabajamos no valoramos. Y Él te va a dar la mansedumbre y la humildad, pero quiere verte trabajar cuando se te ponen casos para ser manso y humilde. Dice San Juan de Ávila, pues es comparada a paloma el alma que ha de agradar al Señor. Por estas dos virtudes hemos de comenzar. ¿Ya ven cómo es el comienzo de todas las demás virtudes? Es que inclusive a nivel de pecados, ¿cuál es la madre de todos los pecados? La soberbia. Fue el primero. Para ser discípulos de nuestro Señor, que nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque quien no está mortificando su soberbia e ira, ¿qué significa mortificar? Mortificar significa morir. Quien no está muriendo a su soberbia o a su ira, ojo con la pregunta que hace San Juan de Ávila. ¿Cómo podrá seguir al Señor hasta su cruz, donde tantas injurias, desprecios y blasfemias le dijeron e hicieron? ¿Cuántos de aquí quieren, terminando el seminario, perseverar en la vida de gracia? Levante la mano quienes quieren perseverar y decir, hasta el último día de mi vida quiero perseverar con el Señor. Ok. La pregunta es, ¿cómo tú crees que vas a perseverar si no tienes lo necesario para lo que se te va a venir, compadre? Cruz, injurias, desprecios, rechazo, no afuera de la iglesia, adentro de la propia iglesia. A todos. Y lo que tendríamos que estar revisando ahorita que dice la señora, ya me vino a mí, habría que decirle a la señora, ¿y usted está haciendo cruz para otros? No me diga. Porque esa es otra cosa. Nos podemos volver víctimas. No me entienden a mí. Todo el mundo me está crucificando. Y no tenemos la capacidad de ver cómo nosotros crucificamos a otros. Y eso es doloroso, que te digan, ¿sabes qué? Tú no eres la víctima, revísate. Y disculpándome la palabra, tú también haces un desmadre con otros y te crees santo y bueno. Entonces, la mansedumbre y la humildad, vean hasta dónde llega. Porque es muy romántico decir, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Pues Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y eso no lo vas a aprender si no estás en la cruz. Se me fue el tiempo, voy a dar una conclusión, aunque me hubiera dado gusto leerle, es más, se lo cuento nomás breve, lo quería leer. Ejemplos concretos de mansedumbre y de humildad. Santa Teresa del Niño Jesús narra unas cuestiones que le pasaron. Yo se las sintetizo, ya no lo voy a leer porque no me queda tiempo. Santa Teresa del Niño Jesús, por ejemplo, en una ocasión le tocó la portería del convento y era una monja de clausura. Y su hermana era la priora y estaba muy enfermita y durante la semana no lo había visto. Entonces, cuando lleva las llaves en la noche, dice, quise mejor de dejártelas afuera, pasar a tu cuarto para dejártelas ahí en tu cómoda y poderte ver a lo menos. Pero en ese entonces llega una religiosa, que era bastante pesadita de carácter, y le dice, Sor Teresa, ¿no sabe que la madre está enferma?
deme las llaves, yo se las llevo. Y ella dice, no, yo defendí mi derecho porque es mi responsabilidad. Y en el forcejeo te despertamos. Y en automático, ¿qué empezó a decir la otra monja? Fue Sor Teresa y todo eso, y aventó un speech, todo. Dice, y en mi conciencia venía, tú tienes cómo defenderte, porque tú sabes que el error fue de ella. Pero quería ser manso y humilde como Jesús, y se cayó. Y ya cuando decía, estaba a punto de hablar, mejor me salí y fui a disfrutar de mi victoria en las escaleras. De su victoria, si quedó como la mala. Por eso las cosas de Dios no son las cosas de los hombres. Cuando empezaron el proceso de beatificación de Santa Teresita, Santa Teresa de Lisieux, las propias monjas decían, bueno, si fue una hermana, pero como que pasanta, pues no. Cuando ven en sus escritos todo lo que padeció en secreto, todas las virtudes que hizo en secreto, en silencio, dijeron, qué santaza tuvimos en casa. Y ni nos enteramos. Me hubiera gustado leerlo, tal cual. Pero si el que no quiera, cómprese un librito que se llama Historia de un alma. Es la autobiografía de ella, ella escribe, y ahí vienen esas experiencias. Historia de un alma de Santa Teresa del Niño Jesús. Conclusión. Dice esta misma Santa Teresa del Niño Jesús, ella tiene una oración sobre la humildad hermosísima. Y llega un punto en donde le dice esto al Señor, fíjate. Cada mañana hago el propósito de practicar la humildad y por la noche reconozco que he vuelto a cometer muchas faltas de orgullo. Al ver esto me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también otra forma de orgullo. Por eso quiero, Dios mío, fundar mi esperanza solo en ti. Los que tiran la toalla, los que se dicen las víctimas, no, pero yo intenté seguir al Señor y ya volví a caer en los mismos pecados, etc. Y tiran la toalla, son unos soberbios de marca. El que se desespera, el que tira la toalla, el que se desilusiona, es un orgulloso. Santa Teresa mismo le está diciendo, Señor, me propuse en el día ser humilde y regreso, reviso mi conciencia y veo que hice varias faltas de orgullo. Me tienta el desaliento, pero he entendido que el desaliento es otra forma de orgullo. No le voy a dar entrada. Reconozco mi culpa. Si tiene que ver con pecado, me confieso y sigo dando la batalla. No me voy a quedar lloriqueando. Y la última parte de la conclusión. Yo sé que algunos podrían estar pensando, mientras hablaba, ok, la mansedumbre y la humildad que hablas ¿no eliminan la justicia? O sea, de a ti tenemos que aguantar todo. Le tengo que aguantar todo a mi esposa, le tengo que aguantar todo a mi esposo, o a mis hijos, a mi papá. No. Dice el Papa San León Magno, tengamos por un lado mansedumbre y clemencia, y por otro rigor y justicia. Procuremos que unas sean para absolver, para perdonar, y otras para extirpar. La justicia y el rigor sirven para limpiarte, para corregir. Ahora, tú dices, ¿y cuándo ser manso? ¿Y cuándo ser justo? ¿Cuándo a mis hijos tenerles misericordia y pasársela y decir, no pasa nada? ¿Y cuándo decirle, no, esta ya no, compadre? Y tienes responsabilidad. Pues para eso, creo que van a tener que escuchar mi segunda plática mañana. No se las voy a decir ahorita aquí. Porque esa es la clave. El Señor quiere muchas veces que lo que te están haciendo sufrir, le pongas un alto. Que no aguantes nada. Pero en otras ocasiones el Señor dice, aguántate, soporta la injusticia. ¿Cómo saber cuándo es cuándo? Bueno, pues mañana lo podremos ver. Tenía pensado hacer un canto, pero ya se me acabó el tiempo, así que cierren sus ojos y hagamos una oración breve, así como están, sentados. Repiten después de mí. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo
y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.